Hola, camarada, ¿me escuchás bien? Hermano, ¿cómo estás? Hola, hola, la verdad un gran gusto, un gran honor acá nuevamente que podamos charlar. Mientras se conecta más gente, quería preguntarte, de una, decirte, ¿qué está pasando en Venezuela con el coronavirus? Contame cómo te lo estás tomando vos, con tu trabajo, con tu vida diaria, y tirame algunos datos. ¿Cómo me lo estoy tomando? Un cafecito aquí, hermano. Oh, cómo me gustaría probar uno. Ya me habías convidado el mejor café que probé en mi vida. Sin azúcar y sin leche, igual me gustó. Así que Excelente. imagínense. Ah, amigo, hermano, compañero, aquí se ha venido enfrentando de forma exitosa esta pandemia mundial. Y es algo que ha sido hasta reconocido por organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos. La Cruz Roja Internacional también, que ha estado aquí participando. Es decir, nadie puede negar el éxito que ha tenido el gobierno venezolano en enfrentar esta pandemia, pese a estar rodeado de países como Colombia y Brasil, que sabemos poseen una alta tasa de contagios. Y por cierto, los casos recientemente registrados en Venezuela, todos son importados, es decir, son de venezolanos que han regresado de estos países huyendo de la calamidad que enfrentan en estos países y vienen contagiados, contaminados. Ayer estaba el presidente hablando algo al respecto sobre Colombia, venezolanos que estaban allá y intentaron regresar y de pronto ellos estaban sanos, pero en su trayecto se enfermaron. Que Venezuela ha sido muy eficiente en el combate a esta pandemia, aplicando todo el ordenamiento, todas las disposiciones que la OMS exige y que la experiencia como países como China han tenido al respecto. País que, por cierto, posee más de 1.300 millones de habitantes, que se dice que es el país donde se originó y mira que eso está en cuestionamiento, porque antes que se signara a, a este virus como una pandemia, habían hecho una interpelación al jefe del Departamento de Infección y Transmisión de Enfermedades en los Estados Unidos, un centro de diagnóstico y prevención de enfermedades, así se llama el centro. Robert Redfield, le habían hecho una interpelación en el Senado estadounidense y él dijo en esa interpelación que quizás los casos que habían catalogado como influenza el año pasado, fíjate, en Estados Unidos, Ajá. el año pasado en Estados Unidos, quizás esas muertes se habían contado cerca de 20.000 muertes en Estados Unidos. El año pasado, quizás entonces muchos de estos enfermos eran por COVID y el test que se había hecho a esos enfermos era el test de influenza, por tanto no podían haber detectado el COVID a tiempo. Basem, te pregunto lo siguiente. Bueno, acá, bueno, además mandan saludos desde Chile, de diferentes países. Acá, Miley pregunta, y antes de pasar al tema fuerte de hoy, es, Colombia los está contaminando y usándolos como arma de guerra, están diciendo. Que una especie de afirmación fuerte, ¿no? Como diciendo, bueno, que los enfermos vuelvan para Venezuela y que los contaminen. ¿Crees que eso, que pueden llegar a ser capaces de hacer eso el gobierno Mira, de Colombia? de los hijos de Santander, del país de los falsos positivos, del país mayor productor de droga del mundo, del país del asesinato selectivo a los líderes sociales, políticos de ese colombiano, del país donde se han conocido los mayores capos de la droga y del narcotráfico, del país de Uribe, dirigido por Uribe y sus secuaces. Hay que esperarse de todo. Es decir, a mí no me sorprendería que estos venezolanos que se decían estaban sanos, pero una vez llegaron a las fronteras venezolanas,
en los autobuses que dispuso el gobierno y resultaron contagiados, a mí no me podría sorprender, y creo que a muy pocos podría sorprender, que allí esté una política del Estado colombiano para afectar y llenar a Venezuela de este virus, es decir, afectar con este virus a Venezuela. Y están viniendo buques repletos de repuestos, vos corregime si no estoy en lo cierto, repuestos, insumos y energía para Venezuela. Y la gente dirá, ¿por qué Venezuela, que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta, necesita que Irán los socorre en energía? Bueno, estas refinerías necesitan de esos repuestos. La pregunta es, hay un bloqueo estadounidense. ¿Estados Unidos va a permitir que Irán pase? ¿Qué está dispuesto a hacer Irán, ya que son aguas internacionales? Contame, ¿qué mirada tenés vos? Diego, hermano, va a ser un poco difícil para Estados Unidos que logre ejecutar el bloqueo naval contra el país, logre llevar adelante su piratería, porque no puede catalogarse de otra forma, Diego, sino es como una piratería abierta, descarada, contra un país soberano que es Venezuela, un acto de piratería. Y no podrá hacerlo, estoy convencido, Diego, porque no estará enfrentándose con un país a quien Estados Unidos está, o del tipo del país a que Estados Unidos está acostumbrado a lidiar, un país desarmado, un país sin posiciones firmes, un país que podría caer al chantaje estadounidense, ¿no? Se trata de Irán, que es reconocido en la región, en el Medio Oriente, como una potencia media, con un poder militar, bélico, misilístico, disuasivo, muy importante, tanto así que hasta el día de hoy, Diego, no han podido destruir a Irán, meterse en Irán y llevar a Irán a algo así como llevaron a Siria o Irak o a Libia, precisamente por eso. Además que Irán está geopolíticamente, geoestratégicamente muy bien ubicado, controla el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, allí donde van los buques petroleros estadounidenses, británicos y de muchos otros países a llevarse el petróleo de Kuwait, desde las costas sauditas, desde Qatar, desde Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, todo ese estrecho, o por lo menos esos buques tienen que atravesar ese estrecho, igual al estrecho de Omán, el Golfo de Omán. Toda esa zona marítima la controla Irán, y con su poder misilístico disuasivo, pero estratégico, preciso, y lo demostró cuando atacó a Irán, a las tropas estadounidenses emplazadas en Irak, cuando los atacó luego del asesinato, del vil y cobarde asesinato, acto terrorista que acabó con la vida del general Qasem Soleimani. Lo demostró Irán. Atacó una base militar estadounidense y ocasionó un daño muy importante. Al principio recuerdo, tú te acuerdas, Diego, dijeron no habían provocado ningún daño, los misiles fallaron. Después a la semana siguiente salieron a decir, bueno, sí hubo daño, pero no hubo muertos ni heridos. Y después al mes salieron a reconocer, no, bueno, sí hubo heridos, más de 80 heridos estadounidenses hubo y de gravedad. Hasta el día de hoy no han reconocido los muertos y está seguro las fuerzas, la inteligencia iraní, que provocó un número importante de muertes de soldados estadounidenses muertos en ese ataque. Sabe Estados Unidos, después de esa respuesta iraní, que no se está, o bueno, tuvo que comprobarlo en carne propia, metiendo a sus soldados como carne de cañón, que Irán no está dispuesto a someterse al chantaje estadounidense. Irán está dispuesto a arremeter y con el doble de la fuerza o el doble del daño que podría provocar Estados Unidos. Allí hay muchos intereses estadounidenses en la región, no solamente bases militares, porque los soldados estadounidenses podrán no importarle al imperialismo. Que mueran soldados estadounidenses podrán no importarle, aunque eso políticamente, mediáticamente sí pega en las encuestas. Pero sí hay intereses económicos, energéticos, estratégicos de las empresas estadounidenses que están allí.
de la Chevron, de la ExxonMobil, de muchas empresas estadounidenses que están allí extrayendo petróleo. Todos esos intereses Irán puede impactarlo de forma precisa y sin mucho esfuerzo, podríamos decirlo también. Por Bien, bien, tanto, bien. además de bloquear todos los barcos o atacar y destruir todos los barcos en razón proporcional a un ataque que ellos harían contra los barcos que vengan a Venezuela. Si a Estados Unidos se le ocurre a Donald Trump la locura de atacar un barco iraní, allá tendrán una represalia similar. Es decir, creo que el juego está trancado para los propios Estados Unidos y por tanto no creo que avancen más allá en el envío o contra el envío de estos barcos, que lleguen a una confiscación, a un secuestro de estos barcos, a un acto de piratería, porque eso sería el Ahora, término. te pregunto lo siguiente, Basem. Hay dos alternativas acá, porque por un lado, yo pienso igual ahí, no creo que Estados Unidos se anime a tanto, pero si se anima tanto, sería, digamos, una catástrofe a nivel global. Un Te conflicto escucho. global y a gran escala. Como decías vos, el Estrecho de Hormuz, quizá la zona más conflictiva del planeta, donde están los máximos intereses del planeta. E Irán está ahí, muy cerquita, para tocar esos intereses de las corporaciones, de las transnacionales. Ahora, si Estados Unidos no hace nada y está bloqueando a Venezuela, como diciendo nosotros acá bloqueamos, como la época de los crisis de los misiles, que les resultó, si los dejan pasar a los barcos iraníes, ¿no estaría mostrando una debilidad enorme a la comunidad internacional y no sería el principio de la caída ya total de la fuerza política estadounidense a nivel global? Porque, como decís vos, está trancado el juego, pero creo que hay dos opciones: o lo dejás pasar o no lo dejás pasar. Si no lo dejás Sí, pasar, perdés y mucho, y el mundo va a perder y mucho. Si los dejás pasar, también perdés mucho. sí, creo que es como tú dices, pero en el fondo Estados Unidos también ha perdido en muchas ocasiones y ha sido desastroso políticamente ahora en este contexto electoral que vive ese país, donde Donald Trump puja por una reelección. Eso podría pasarle factura en ese momento. Pero no hay que subestimar a Donald Trump. Él es habilidoso para darle la vuelta a las derrotas inclusive, porque ha sido una Ahora, derrota la que sufrieron sus mercenarios en Siria, o una derrota aplastante la que sufrieron sus mercenarios en Siria. Y no ha podido hacer nada al respecto. Ha sido una derrota aplastante la que sufrió frente a Irán. Mató, sin duda, en un acto terrorista, mató al jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, pero la respuesta iraní dejó en ridículo a los Estados Unidos y detuvo cualquier otra agresión contra Irán. Hasta el día de hoy no ha habido una respuesta estadounidense. ¿Y qué ha apelado a Estados Unidos? Con más sanciones, más bloqueos. Y eso es lo que podría suceder ahora. Quizás no podrá detener, no creo que se atreva, a menos que quiera arriesgar sus intereses en el Medio Oriente y son mayores los intereses. Recuerda que una guerra es esto, Diego, es una inversión, es un juego de inversión, uno invierte para ganar, es como un juego capitalista, invierte para ganar, no para perder. Si las bien. pérdidas son mayores que las ganancias, entonces no se invierte en ese juego. Creo que Estados Unidos está calculando en ese sentido. Si meterse, a secuestrar a un barco iraní provocará una respuesta similar o mayor por parte de Irán, que redundaría en una pérdida mayor para los Estados Unidos, no va a invertir en ese juego. Estados Unidos se retira y buscará otras formas, otros métodos para agredir más a Venezuela, Irán, con más sanciones o con más acciones mercenarias como la que vimos en días pasados, que fueron rápidamente detectados y neutralizados y liquidados, porque hay que decir así, liquidados por las Fuerzas Armadas venezolanas. Como terroristas que son, deben de enfrentarse con fuerza letal y eso fue lo que hizo el Estado venezolano, que es plausible, que hay que hacerlo. No se puede negociar con terroristas, se debe enfrentar a los terroristas de forma proporcional y eso fue lo que se hizo. Preguntan acá en el chat, dice, ¿cómo estará visto, digamos, en la comunidad internacional que Estados Unidos deje pasar los barcos? Porque vos me decís, está bien, Trump, digamos que sabe, es mago en esto de decir, bueno, en realidad ganamos por tal cosa, le dar la vuelta, pero sabemos muy bien que los líderes mundiales
digamos, el mensaje lo van a captar perfectamente desde Putin, Xi Jinping y toda la Unión Europea. O sea, van a detectar la debilidad de Estados Unidos frente a las nuevas potencias, ¿no es cierto? ¿Cómo van a quedar paradas las fichas en el tablero de ajedrez de esta geopolítica mundial si Estados Unidos deja pasar los barcos? Digo, es que hay una realidad que Estados Unidos no ha querido aceptar. Vivimos en un mundo multipolar. Rusia ha resurgido con mucha fuerza y con armamento inclusive superior al armamento estadounidense. Y ahora andan corriendo desde el Pentágono tratando de desarrollar misiles hipersónicos para alcanzar al desarrollo misilístico ruso. Desde hace mucho tiempo, en la era soviética, siempre la Unión Soviética y hoy Rusia ha estado por encima en los avances tecnológicos armamentísticos de los Estados Unidos. Quizás algunos aviones estadounidenses sobresalen en esta palestra, pero Rusia ha sido y hoy mantiene un liderazgo en el desarrollo armamentístico y también geopolítico, sobre todo en la región de Eurasia, muy importante ese liderazgo que prácticamente ha expulsado a los Estados Unidos de muchas áreas de allí. Aunque pretendan avanzar con la OTAN, instalen ahora armamento nuclear en Polonia, que esto seguramente tendrá una respuesta rusa. Aunque pretendan avanzar mucho más en otras áreas, en otras regiones sobre todo, hay una realidad que ya es incuestionable. Por un lado Rusia y por otro lado China. China que también, más que armamento, que sí, inclusive con unas innovaciones armamentísticas que son muy superiores a muchos países también, además con su gran poderío, emplazamiento misilístico. Sin duda China es hoy una potencia que ya nadie puede negar, no puede dejar atrás, porque más que militar, lo que mayormente afecta o se manifiesta y posee un éxito rotundo, incuestionable, o lleva el éxito rotundo, incuestionable de China es su posicionamiento en los mercados globales. China ha desplazado a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ya desde los años 80, 90, de muchos mercados importantes. Estados Unidos se convirtió en un tigre de papel, solamente en una potencia financiera. Sí, produce muchos billetes verdes, eso es lo que produce. Pero lo que produce realmente riqueza y valor son las industrias. Es la industria, es el poder industrial, es el gran desarrollo industrial chino, incuestionable, y tecnológico, porque es otra cosa. Antes se le designaba a China como una gran maquila que hacía puras baratijas incluso, que no tenía desarrollo, que no había desarrollado tecnología propia. Hoy China se ha comido a varios países, entre esos Estados Unidos, en tecnología clave, inteligencia artificial, y no solamente inteligencia artificial, también en la elaboración de microchips, que antes, por ejemplo, ¿te acuerdas la guerra que hubo por Huawei y todo esto? Bueno, Sí, sí. los primeros telefonitos que sacaban China necesitaban los microchips, que eran tecnología patente estadounidense. No, ya no, y ahora son superiores. Y ahora está el tema del 5G, que ya se ha comido al mercado europeo chino, y obviamente hasta el día de hoy Estados Unidos no ha podido correr en esa competencia y alcanzar para producir esta tecnología y lograr brindarle a su pueblo esa tecnología. Tú sabes, Diego, que en Estados Unidos, en la meca del capitalismo global, no existen trenes de alta velocidad. Todos los trenes que tiene Estados Unidos son arcaicos, viejos, obsoletos. Y China tiene No sabía, mirá vos. de alta velocidad, ahora no solamente que recorren dentro de China, sino que van hacia Europa. Es algo increíble cómo Estados Unidos ha sido desplazado por China en las áreas más importantes. Para mí, más que armamento y militares, porque sí, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares desplegadas por todo el mundo, pero más que eso es la economía, es realmente lo que sostiene a toda la sociedad, es la economía, y China ha logrado desarrollar no solamente una economía propia, con un modelo bastante particular, como ellos lo definen, un socialismo de mercado, no, sino es que ha logrado relacionarse y cooperar con muchos países del mundo en un trato muy diferente al que acostumbra a desarrollar Estados Unidos, o que acostumbraba, porque ya ni siquiera lo hace. Ahora anda pateando inclusive a sus propios aliados europeos, anda pateando a todo el mundo. Es verdaderamente patético lo que se está viendo.
Acá tenemos conectada a Layal, que está preguntando, abriendo un paréntesis, ¿vos tenés conocimientos de, estaban diciendo, ¿es cierto que en Italia se había encontrado la cura para el COVID? ¿Vos qué has escuchado respecto a esto? Mira, si no me equivoco, la Yal es mi hija. Si no me Layal, está equivoco, la bien. Yal que está escribiendo es mi hija. No la veo aquí en las mensajerías. Ella está en Siria. Ella está en Siria ahora. Ah, mirá vos, mirá Sí, vos. está en Siria. Está en Siria, ¿cuánto puede Hola, aportar? ¿Qué está? hola, Layal. Hola. Mira, sí, ella está en Siria. Sí, está estudiando allá en Siria. Fíjate, y es Bien. el gran éxito de Siria. Pese a enfrentar una guerra terrorista, brutal, mercenaria, con una organización mercenaria dirigida naturalmente por la inteligencia estadounidense, donde logró no solamente traer a mercenarios de más de 89 países, sino también un grupo importante de mercenarios distintos, grupos mercenarios que se enfrentaron entre ellos mismos incluso, y entre muchos de ellos se eliminaron en ese enfrentamiento fratricida, pero que todos fueron armados por Estados Unidos. El objetivo fundamental era destruir a la nación siria, al Estado sirio, volverlos a la edad de las piedras. Y ahí está, Siria pudo enfrentarlos con éxito, y no solamente enfrentarlos, sino derrotarlos y dejar en ridículo a los Estados Unidos, donde ahora solamente custodia a Estados Unidos con sus bases militares emplazadas en Siria los campos petroleros, porque a eso fue, dijo Donald Trump. Vamos a Siria, vamos a Irak y vamos por su petróleo. Eso es lo Bien. que ha pasado en Siria, y pese a todo, la resistencia del pueblo sirio les ha dado una gran lección. Y fíjate algo, la estabilidad en Siria se manifiesta. Yo no podría enviar a mi hija y a mi hijo también a un país donde esté prácticamente sometido en un caos. Sería algo de irresponsabilidad total mía si lo hago. No, yo estoy seguro, estoy convencido, y por eso los envié a Siria a estudiar allá, porque quería a su mamá y que así fuese, estudiasen el árabe y bueno, desarrollaran sus carreras allá. Y era por esto, hay un país estable, un país que supo resistir y supo vencer de forma magistral incluso en muchos campos a los grupos mercenarios, terroristas, en los campos militar como tal y el campo diplomático, político también. Ha sido verdaderamente asombroso la resistencia siria. ¿Sabés que esto que me decís acerca, bueno, de que tu hija está estudiando allá y que sería por una irresponsabilidad mandar a un hijo a un lugar en guerra, me hace Sí, acordar también a las veces que he ido a Venezuela, especialmente, bueno, yo hace 5 años, voy todos los años, me quedo mucho tiempo, y especialmente en el 2019, cuando, bueno, el señor autoproclamado Guaidó, yo estaba ahí, de hecho me lo crucé en Palos Grandes, de frente, caminando, después de que se había autoproclamado. Qué extraña dictadura que deja caminar por la calle a alguien que se autoproclama. Pero claro, los medios acá en Argentina y en todo el mundo, era un bombardeo mediático fenomenal. Y también mi familia desde acá me escribía desesperada diciendo, ¿qué está pasando? Amigos de Buenos Aires, todos llamándome diciendo, y yo estaba como si nada, y era tal el contraste, tan gigante. Y bueno, ahora que me estás diciendo esto de Siria, claro, yo también tengo mis prejuicios, digamos, nacidos desde mi ignorancia, no saber qué está pasando realmente adentro y cómo se vive. Y ahora que me estás contando esto, qué interesante el dato, claro, se puede vivir en Siria perfectamente. Te quería preguntar lo siguiente, que acá una de las participantes pregunta, Miley. Dice, el tema de DirecTV en Venezuela, ¿no? Que sacaron la transmisión de DirecTV, se fue DirecTV de Venezuela, tengo entendido, vos me corregís si no. Es algo para aislar comunicacionalmente a Venezuela porque están a punto de hacer algo. ¿Cómo lo analizás vos? sí, puede ser también, pero le interesaría a Estados Unidos contar también con sus canales para tergiversar y seguir manipulando y tergiversando la realidad aquí en el país. Sin duda ellos entienden, y tú estás muy consciente porque tú utilizas este medio, Diego, y te ha ido muy bien, nos ha ido muy bien a nosotros. Tanto así que el propio Donald Trump habla de que tratará de bloquear Facebook y otras redes sociales a la izquierda radical. Y sabe que la mayoría en el mundo ya, estas nuevas generaciones se informan Claro. más por las redes sociales, por la internet, que por los medios televisivos normales, históricamente conocidos. Es decir, por mucho tiempo conocidos, no históricamente, por mucho tiempo conocidos.
lo que son las señales abiertas o lo que son estas cableras que tienen tiempo de vida relativamente corto, por cierto. Y ahora hay otros medios, como se produce ahora entre nosotros, un Instagram, por ejemplo, o si es películas como aplicaciones como Netflix, entre otros, que ya prácticamente han sustituido estas cableras. Y te lo digo en lo personal, yo no tenía DirecTV en mi casa, nunca la tuve. Ah, y, y a mí no me afectó en lo absoluto. Y muchos venezolanos tienen otras cableras o tienen señal abierta y así se informan. Sin duda yo creo que funcionó, para decirlo así, para lo mediático, para la guerra mediática. Funcionó para decir, mira, ahí está el bloqueo, les vamos a también quitar las señales de DirecTV, en este caso, una empresa que tiene relación con capitales estadounidenses, le vamos a quitar DirecTV y vamos a afectar más a Venezuela. Eso es culpa del gobierno. Y mira que muchos salieron como tontos aquí en Venezuela, muchos no, pero un número de personas salió a protestar y a responsabilizar a Maduro, al presidente Maduro, por el corte de DirecTV. Pero vaya, esto parece absurdo, ¿eh? Algo aquí fallan, aquí se han aflojado unos tornillos en las cabezas de muchas personas aquí. Es decir, hay un problema psicológico sin duda, de enfermedad, de disociación, como dicen los psicólogos, disociación psicótica de muchas personas enajenadas por una propaganda eterna contra el gobierno, contra todo lo que huele a izquierda, y tanto así que ellos hacen una afectación como esta, y muchos salen a reclamarle al presidente Maduro cuando en realidad fueron ellos. Es decir, y lo dicen públicamente, y salen a decirlo, hasta que no se vaya el presidente Nicolás Maduro, no vamos a restituir la normalidad de estas cableras, ni vamos a restituir la normalidad en las relaciones comerciales o de muchas empresas que se fueron del país porque responden a los intereses de Estados Unidos o que no quieren financiar el país o que bloquearon y se confiscaron los dineros del país. Porque ahora se habla de esto, pero muy poco se habla de que Estados Unidos prácticamente confiscó, robó, es la mejor palabra, robó una empresa venezolana que estaba en los Estados Unidos, que es la Citgo. Nadie habla de eso. O que Reino de Inglaterra, Reino Unido, tiene un oro represado que es propiedad del Estado venezolano y por ende de todos los venezolanos. Y que no se lo quiere devolver al gobierno venezolano. Es un acto de piratería. ¿Te acuerdas aquellos tiempos de emperadores y piratas? Al tiempo de los emperadores y los piratas. Pero los piratas que en realidad son verdaderamente, era lo mismo que los emperadores, o hacían lo mismo que los emperadores, pero estaban a otro nivel. Es decir, en el fondo, piratas y emperadores son los mismos. Claro, o mandados por los mismos emperadores para que le hagan su trabajo y se lo lleven, ¿no? Sí, para que pirateen o le hagan su trabajo contra los franceses, en el caso de las guerras que tenían Reino Unido y Francia por las islas del Caribe o por los territorios en el África. Ellos eran los que manejaban a los piratas. Pero estamos viviendo hoy un tiempo similar, donde el derecho internacional prácticamente se está utilizando en los baños de Naciones Unidas como papel toalete, hermano. Es una realidad. En los baños de Naciones Unidas ahí te encuentras el derecho internacional y ahí es donde se limpian todo con ese derecho internacional. Más de 190 países suscriben esos tratados internacionales donde entre los primeros puntos se estipula la no intervención en los asuntos internos de todos los países y el apoyo más bien para el entendimiento y las salidas negociadas a las crisis y los conflictos. Pero no, hoy eso ha sido o es letra muerta y por tanto Estados Unidos en esta concepción geopolítica como ellos lo llaman, el realismo político ofensivo, porque hasta nombre bonito le han puesto, realismo político ofensivo. Entonces ellos desconocen cualquier institución internacional y cualquier derecho, naturalmente, y por tanto van por sus intereses, van por lo que necesitan, van por el petróleo, van por lo que sea. Una reflexión final acerca de los tiempos que se vienen posteriores a este bloqueo, a estos barcos iraníes. ¿Qué pasa con la revolución bolivariana y qué pasa con Estados Unidos a nivel global? Una reflexión final. Es difícil predecir, no soy un brujo para saber lo que va a suceder después, hermano Diego.
Sin Dale que embargo, si acertás, esto queda grabado. Si acertás, esto queda grabado. lo cierto es que muchos países en la resistencia a lo que enfrentan logran superarse y desarrollar aspectos muy importantes. Aquí en la economía hemos hecho un milagro en muchos aspectos. El pueblo ha logrado rehacerse en estas dificultades y vaya, muchas inventivas, muchos emprendimientos se han dado, pero también en esta área uh, energética. Sin duda vivimos un colapso de la industria petrolera, por lo que hablamos en el más atrás, antes que se cortara la transmisión. Vivimos un colapso de la industria petrolera. Hay países solidarios, pero con tecnología propia, asombrosa. Ahí está. Irán no nos trae una tecnología de China o de Rusia, nos trae una tecnología propia, catalizadores, herramientas para poder andar nuevamente el complejo refinador de Paraguaná y otros complejos que tenemos en Venezuela para echar adelante y producir nuestros propios combustibles. Sin duda, aquí hubo una afectación muy grave por todo lo que hablamos, repito, en el segmento pasado, y yo creo que Venezuela se está reinventando, se está adecuando a las realidades y también a los nuevos amigos, y no tan nuevos como es el caso de Irán, que ha sido un país verdaderamente solidario, que respeta y tiene valores importantes. El hecho de la amistad para Irán es un valor fundamental, fundamental, y tan así que Irán está dispuesto a arriesgar vidas, inclusive lo ha demostrado en Siria, para defender a los amigos. Y así lo está demostrando. No es un hecho arrogante, simplón, tirársela de bravos y venir para acá, llevarnos buques para saltar el bloqueo, es decir, bypassear el bloqueo estadounidense. No, es un hecho de solidaridad genuina lo que está haciendo Irán. Y naturalmente eso, nosotros hemos estado aprendiendo mucho de eso.